Gracias por ser tan pacientes, sé que estamos empezando un poco tarde, entonces les pido disculpas de antemano. La idea de las 3 charlas de hoy es que vamos a tener tiempo para poder hacer preguntas y tener un poco de discusión también, y queremos que nos hagan preguntas, entonces pueden ir apuntando preguntas al final de mi charla. Vamos a tener un poquito de tiempo, y si no, al final de las 3 charlas también vamos a tener un poquito de tiempo para hacer preguntas y tener una discusión acerca de lo que estamos hablando hoy. Ok, entonces, como dijeron, yo estoy terminando mi fellow de Enseñanza Infantil y Adolescentes en la Universidad de California, San Francisco. Soy psiquiatra también de la Universidad de California, San Francisco, y estoy trabajando con la doctora Matthews y el doctor Isidoro Ramiguetti, haciendo estudios de genética y epidemiología de trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, estamos ahorita haciendo un estudio en Costa Rica de resiliencia y ansiedad en jóvenes, que la doctora Matthews va a explicar con más detalles. Pero a raíz de eso hemos estado, digamos que, estudiando más el tema de resiliencia. Entonces, yo voy a empezar con los conceptos básicos de qué es la resiliencia, qué hemos hecho hasta ahora en salud mental o algunas cosas que hemos hecho para estudiarla, cómo la estamos tratando de estudiar nosotros, y después la doctora Matthews va a hablar más acerca del estudio que estamos haciendo, lo que ya los datos preliminares que tenemos de lo que hemos estudiado, y el doctor Herrera va a hablar más acerca de estudios que se han hecho en salud mental con resiliencia y la relación del ambiente y la genética. Bueno, entonces la primera pregunta es, o la gran pregunta es, ¿qué es la resiliencia? No sé si se ve bien ese árbol que está colgado como en el aire, pero pues es una buena imagen de qué pensamos que es sobre la resiliencia. En realidad, si ustedes buscan resiliencia en internet, en la Real Academia Española, van a encontrar que es una palabra que aún no existe en el español. Lo que hace muy difícil mi carrera, porque quiero dedicarme al estudio de una palabra que no existe en español. Pero resiliencia tiene una raíz latina que viene de la palabra resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, o resaltar o rebotar. Y es una palabra que sí se utiliza en español y en francés como una palabra técnica, se usa en ingeniería civil y en física para hablar acerca de los resortes o materiales que tienen la capacidad de volver a su forma original después de haber sido deformados, con tal de que no se exceda la capacidad elástica que tienen esos materiales. Entonces sí lo usamos como términos técnicos, pero todavía en español no es un término que se utiliza en ningún otro ámbito. Es decir, pareciera que estamos hablando de física y de ingeniería civil. O la tendencia de volver a un estado original, como volver a la homeostasis, o recuperarse. Entonces se usa mucho más la idea de spring back, rebound o recoil. Y todas esas palabras, si las están mirando, se relacionan otra vez a la idea del resorte, que el resorte vuelve a su forma original. La palabra resiliencia en las ciencias de la salud mental y en las ciencias sociales se ha adaptado de esos términos de física y de ingeniería para describir las características de las personas que a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo o de adversidad, se desarrollan psicológicamente sanos o con muy poquitos síntomas y tienen vidas exitosas. Entonces esa es la adaptación que hemos hecho en salud mental y en las ciencias sociales a esta palabra técnica que utilizan en física y en ingeniería. Entonces la gran pregunta es, ok, tenemos una idea de resiliencia, quiere decir que uno puede resistir, digamos que la adversidad o estreses severos, pero ¿qué es la resiliencia psicológica? Y eso es algo que aún está en debate. En general, si uno habla con profesionales de salud mental y menciona la palabra resiliencia, todos van a tener una idea de qué está hablando uno. La gente usa este término, lo usamos mucho en ciencias sociales y de la salud, y en general la gente tiene una idea que ser resiliente quiere decir que uno pudo salir adelante o que no se enfermó. Pero si tratamos de, digamos que crear una teoría que traiga todas las ideas diferentes de qué es resiliencia, todavía hay mucha controversia acerca de realmente qué es el término. ¿Por qué? Entonces, algunas personas han descrito la resiliencia como hardiness o robustez, es decir, que uno es resistente, casi que invulnerable
a lo que está pasando alrededor de uno. Y se han hecho muchos estudios con esa idea de estudiar a las personas que son menos vulnerables a efectos adversos, que de alguna manera son más resistentes y pueden amortiguar cualquier tipo de estrés, como si fuéramos una lámina de metal y le estuviéramos pegando golpes. Los más resilientes se deformarían menos con cada uno de esos golpes que le está pegando la bola. Entonces esa es la idea de hardiness o robustez. Otros piensan que la idea principal de resiliencia es la sobrevivencia, que uno pueda prosperar en vista de una situación adversa. Y eso, aunque suena a veces parecido, es algo muy diferente. No quiere decir que uno sea invulnerable o que a uno no le afecte lo que está pasando en su ambiente, sino que a pesar de que uno es sensible a lo que está pasando en el ambiente, uno puede salir adelante. O tal vez porque uno es sensible a lo que está pasando en el ambiente, uno puede salir adelante. Entonces, cuando empezamos a estudiar qué es la resiliencia, esas diferencias son mucho más grandes de lo que suenan en teoría. Otras personas se han enfocado más en resiliencia como recuperación. Es decir, no importa qué tan invulnerable eres o qué tanto sales adelante, sino cuánto puedes volver a tu estado original, como el resorte, cuánto te puedes recuperar y volver a tu homeostasis, a donde estabas antes de que te hubiera pasado el evento adverso. Entonces, en el momento todavía no tenemos un consenso de qué es la resiliencia. Y porque no tenemos un consenso, es mucho más difícil estudiar, porque cada grupo que está hablando de resiliencia, que está estudiando resiliencia, está mirando un componente muy distinto de la psicología de cada una de las personas. Entonces, dentro de los factores, miraron muchos estudios, todos los estudios que habían podido encontrar hasta ese momento de resiliencia. Y entre esos estudios, finalmente empezaron a caracterizar diferentes aspectos que sobresalían. Y lo dividió en 4 grupos: disposicionales, relacionales, situacionales y filosóficos. Entonces, los disposicionales son tanto factores constitucionales, por ejemplo, características físicas. Un jovenzuelo que es un jovencito que es más alto, más atractivo, tiene como gracia, posiblemente le va mejor en la vida que uno que es más bajito y que es pachuquito y que no se ve tan bien. Sus características físicas tienen que ver con cómo se relaciona con lo que está alrededor de él, o su estado físico en general. También los atributos psicológicos que se relacionan con el respecto al ego de esa persona, es decir, cómo se sienten ellos de sí mismos. Las características relacionales, que son cómo se desempeñan esas personas dentro de la sociedad, en los diferentes roles sociales que tienen, cómo interactúan con sus compañeros del colegio, cómo interactúan con sus familiares, cómo interactúan con personas que no conocen, y cuál es la calidad de las relaciones interpersonales que tienen. El tercero, que es situacional, que no es una transliteración realmente del inglés de situation, tal vez no lo comprenda del todo, pero se refiere a los comportamientos que tienen las personas ante situaciones de alto riesgo. Entonces, ¿cómo respondo yo cuando tengo la adversidad enfrente de mí, cuando llega el estresor? ¿Cómo respondo yo cuando me toca hablar enfrente de todo el mundo? ¿Cómo respondo yo cuando tengo el examen enfrente de mí? ¿Me paralizo? ¿Puedo resolverlo? ¿Puedo tomar un respiro y seguir haciendo las cosas? ¿Cómo se comportan ante situaciones de alto riesgo o de estrés? Las habilidades de evaluar positivamente las cosas. Porque eso ahora es solo. Las habilidades para resolver problemas. De nuevo, cómo aprecian la situación y cómo pueden resolver el problema y seguir adelante. Y la capacidad para tomar acción frente a una situación. Entonces, esos son lo que llama rasgos situacionales. Y el último son los rasgos filosóficos, que son las experiencias personales, y eso suena un poco más etéreo, pero las experiencias personales realmente son algo muy importante. No solo qué pienso de mí mismo, sino valgo algo porque estoy en el mundo, estoy acá para contribuir, lo que yo hago vale la pena. Si me pasa esto, hay un futuro para mañana, hay algo para lo que yo estoy trabajando.